Ya, ahora vamos a seguir con el ejercicio. Vamos a crear una nueva tabla, que va a ser la tabla libro. Entonces, escribimos el nombre de la tabla. Lo mismo de siempre, le vamos a poner su ID. Ya sabemos lo que tenemos que seleccionar. Signet, Auto Increment. Vamos a poner el nombre del libro. Varchar de 45. Y el número de páginas. Y el número de páginas ya no va a ser un varchar, va a ser un entero. Y puede ser nulo, en caso de que desconozcamos el número de páginas de ese libro. Vemos la sentencia, aplicamos. Y ahora viene lo importante. Ya tenemos nuestras dos tablas creadas. Entonces necesitamos saber, que es lo mismo que vimos en clases, que es el diagrama de la relación de uno a muchos, ¿no es cierto? Donde el autor puede escribir muchos libros y un libro va a ser escrito solamente por un autor. En ese caso, vamos a tener que poner la llave foránea de autor dentro del libro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto en Workbench? Yo me voy a ir a la edición del libro. Si es que esto ya no lo tienen abierto, para llegar a la edición es el segundo icono, que es la llave, como esa llave inglesa que está al medio. Y con eso van a abrir la edición de la tabla. Dentro de la edición de la tabla, abajo tengo una pestaña que me dice Foreign Key, llave foránea. Aprieto esa llave foránea y me permite agregarlo. Ahora, antes de agregar la llave foránea, yo tengo que en el libro escribir el atributo, la columna, ID de autor. Y importante, ese ID de autor tiene que ser el mismo tipo de dato que el ID en la tabla autor. Repito, si es este ID de autor que va a hacer referencia al ID del autor, de la tabla autor, tiene que ser del mismo tipo de datos. Si es que yo me voy a autor, está vacío, me voy a la forma de edición, veo que su ID es entero, es primary key, es not null, es unique y es un signet. Entonces, yo en libro tengo que crear este ID de autor con el unsignet también, y no puede ser un varchar, tiene que ser un entero. El sistema nos va a reclamar si es que dejamos un varchar y no va a permitir hacer la llave foránea. Entonces, primero aplicamos ese cambio. Ahí nos da un alter table, estamos modificando la tabla. Guardamos esto. Y ahora nos podemos ir a la tabla, a la pestaña de Foreign Key, donde vamos a agregar nuestra primera llave foránea. Apretamos y le ponemos el nombre de la llave foránea. En este caso va a ser autor-libro. Este nombre se lo puede cambiar, puede ser el que ustedes quieran, pero traten de ir referenciando sus llaves foráneas de un nombre que se acuerden y que explique cuál es la relación. Acá nos dice la tabla que estamos referenciando. Nosotros estamos en libro haciendo la llave foránea, entonces queremos referenciar a la tabla autor. Cuando selecciono la tabla autor, acá me pide la columna que quiero referenciar, y en este caso es ID de autor. Y acá se me marca automáticamente el ID, y esto hace referencia a las columnas de la tabla autor. Entonces yo voy a referenciar ID de autor de la tabla libros con ID de la tabla autor. Aplicamos los cambios. Acá vemos que se demuestra el alter table para editar las tablas. Aplicamos. Se hizo con éxito. Y ya con eso tendríamos nuestra llave foránea cerrada. En clases vamos a especificar cómo ir completando estos campos y qué requerimientos tenemos. Porque, por ejemplo, si es que no tengo un autor en el ID 1, no voy a poder tampoco tener un libro escrito por el autor 1. Pero esto vamos a profundizar más en clases.